Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Para algunas personas, la calle es la vida, es el lugar donde obtienen sus experiencias, que también se le puede denominar la universidad de la vida. Hay calles buenas, malas, bonitas, feas, seguras, peligrosas, llamadas zonas de tolerancia, zonas rojas, zonas calientes, las calles que nos muestran la diversidad de una ciudad, de su cultura o la falta de ella. Y cuando observamos a la gente que vive en situación de calle, a las personas que viven en situación de calle, también vemos lo que somos como país. Hoy tenemos un podcast, la segunda parte de Bibliotecas para Personas en Situación de Calle. Ella es Laura Daza, trabajadora social, especialista en pedagogía, hace parte de la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá desde hace más de 10 años, ejerce diversas labores y especializándose en la mediación de procesos lectores, comunitarios, creativos y poéticos con personas habitantes de calle, personas mayores, jóvenes y adolescentes, bajo la premisa de que la literatura y el arte curan, ¿o no? Nos pregunta ella. Participante y cofundadora de clubes de lectura como Los Dementes Pensantes y el Club de Literatura Infantil El Corazón del Árbol de la localidad de Puente Aranda. Es co-creadora de la serie web infantil Retazos de Memoria en articulación con Nidos de Idartes. Es huertera, tejedora, conductora y voluntaria de la Fundación Semillas La 14 de Ciudad Bolívar. También tenemos con nosotros en esta banca a Juan Carlos Soto Castillo. Actualmente se desempeña como gestor de servicios bibliotecarios en Bibliored, asignado a la biblioteca del CDVA. Es comunicador social, especialista en pedagogía y estudiante de maestría en educación. Desde hace 20 años trabaja en proyectos y programas de fomento de la lectura a nivel local y distrital. Ha sido docente universitario y formador de mediadores de la cultura escrita. Bueno, empezamos este podcast. Les doy la bienvenida. Yo soy Jacdi López. Me pregunto qué lecturas son las que tienden a gustar más en estos espacios o qué experiencias tuvieron, como no, les gusta mucho la poesía, la filosofía, o ha sido muy variado, me genera curiosidad y también me genera mucha como intriga el hecho del tema político también en sus mentes. ¿Cómo está? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo sintieron? Cuenten. Una de las cosas que sucedió era que nosotros, digamos, como que a veces creemos que solamente les va a gustar, digamos, como el drama o cosas como novelas o algo así que estén como muy relacionadas con el tema de la calle, ¿sí? O como el tema de las drogas o como el tema de las armas, como sí. Pero, digamos, como las conversaciones se nutrían un montón porque en esos espacios también llegan personas de varias nacionalidades y de varios enfoques también y de varias perspectivas del mundo, ¿sí? Entonces yo me sentía como muy, muy tranquila cuando podía compartir de mis autores favoritos. Entonces, como estábamos en un lugar donde yo tenía unas condiciones de seguridad, digamos, como un poco, sí, habían unos prejuicios, soy reiterativa en esto porque eso pasaba, entonces decían como, no, llévales algo no tan político porque es que de pronto se te desvían del tema, ¿sí? O llévales algo que esté más encaminado como al tema de algunos temas religiosos o algo así, ¿sí? Entonces yo decía, no, pero también es necesario como brindar otros discursos, como que conozcan otro tipo de cosas. Y me acuerdo mucho que yo llevaba a Tomás González porque era como mi aliado en ese momento, y ellos eran los que me contaban como las historias. Entonces sí, nosotros fuimos a ese bar o a ese lugar, o nosotros y nosotras estuvimos ahí, conocimos a tal personaje. Entonces de ahí, de un montón de historias de Tomás González, logramos hablar un poquito, y ahí pasó algo, y es que analizando como el tema de sus historias y demás, también nos dimos cuenta que había muy poca literatura, o digamos como no teníamos tanto acceso a ese tipo de literatura que fuera escrita por personas que habían habitado la calle en algún momento. Entonces de ahí salió una premisa de que bueno, todos y todas en algún momento hemos sido habitantes de calle. Entonces ese era como el eslogan ahí de nuestro club. En ese orden de ideas, con Juan empezamos como a
indagar un poco acerca de... Yo tenía un acercamiento un montón con el IPRON, que fueron mis primeras experiencias, y ahí empezamos a hablar, empezamos a conocer como algunas apuestas que tenían el padre Javier de Nicoló. Y entonces empezamos como, uy, es necesario conocer estos libros, estas historias. Ahí llegamos a conocer un libro que nos permitió como entender, porque muchas de las personas que estaban habitando Calle habían pasado por un proceso en el IPRON, o digamos como que habían conocido al padre Javier de Nicoló, y digamos que su narrativa nos permitió entender un poco más el tema de habitar Calle. Entonces llevamos lecturas también como Gustavo Bustamante, que fue una de las personas que logró como mencionar y relatar esas realidades crudas, hostiles y difíciles, complejas del Bronx y de todos esos lugares. Entonces de ahí como que sí tomamos como varios elementos de ahí, como esas historias, la crónica y demás, pero también nos dimos cuenta de algo, y esto nos dio pie para que el club participara de otros espacios artísticos, y es el tema de que leer teatro será muy complejo, porque dentro de las colecciones que menos tienen movimientos de consultas y de préstamos es la colección de teatro en una biblioteca. Pero a las personas de los clubes de lectura o a los habitantes de Calle que nos visitaban en la biblioteca les gustaba un montón leer teatro. Y era por el tema de que habían varios personajes, y entonces a cada personaje de una le daban su voz, y no sé, como que les permitía también como esa oportunidad de decir, de utilizar varios personajes en ese momento. Entonces dijimos como, güey, entonces a partir de esto hagamos algo, y ese hacer algo logramos una articulación con el Teatro Itirambo, con el maestro Rodrigo Rodríguez y Margarita Bella Hermosa, y logramos ir a un taller de escritura de teatro junto con personas de la academia, con personas que digamos que tenían todo un proceso ya de escritura y demás, y nosotros pues bueno, como habitantes de Calle íbamos, eso fue 2 semanas de 8 de la mañana a 12 del día escribiendo, hablando de las tablas y demás de este tipo de literatura. No pudimos escribir ninguna escena porque descubrimos que es supremamente difícil, pero de ahí salieron unos cuentos bellísimos y unos inicios de novela muy interesantes, y ahí pues el profe Rodrigo, sí, pues leíamos también un montón teatro, tratábamos de que fueran autores bogotanos, latinoamericanos, que les dieran la posibilidad de ellos de potencializar y sentirse cercano con la literatura, porque claro, hubo ocasiones en las que hablamos de Dostoyevsky, de Bukowski, de un montón de autores bien interesantes, pero también queríamos apostarle a que se sintieran más cercanos y que tuvieran la oportunidad de en algún momento pensarse una publicación. En el tema de ya aquí finalizando, para darle paso a Juan, porque Juan sí era como más el encargado de los cuenticos, yo era más como la encargada de mediar un poco más la palabra, pero Juan sí era el encargado de llevar los cuentos. Recuerdo mucho que todos esperaban como la parte de Juan, para que como hoy que nos vamos a compartir, ¿no? Hoy que ya tratábamos de llevar cuentos cortos también, para que a partir de estos cuentos pues nos pensáramos como algunos ejercicios creativos, y por el tiempo también, ¿no? Por el tiempo también lo hacíamos, pero pues yo recuerdo más o menos esos cuentos. Recuerdo mucho un cuento hermoso, precioso, que es El árbol de candela, de Triunfo Arciniegas, que creo que es uno de los cuentos más bellos que hemos podido compartir, y que sé que lo replican un montón ellos porque lo he visto. Suelo llevar a los espacios distintamente donde esté, más como por franjas etarias. Yo sé que para
cuando hago actividades o cuando tengo pensado trabajar para niños, pues llevo, digamos, libros de los que son considerados libros para niños, libros infantiles, libro algo, libro ilustrado. Para los jóvenes y los adultos, pues llevo, digamos, poesía, cuento corto, crónica, pero me di cuenta que los libros infantiles también funcionan muy bien con los públicos que uno pensaría que no están en disposición de trabajar con cuentos para niños o libros que tengan dibujitos o ilustraciones, pero resulta que son altamente efectivos porque pues somos seres muy audiovisuales, ¿no? Entonces cuando acompañamos una imagen de la palabra leída, la palabra dicha, es generar 2 veces el proceso de comprensión, es animar de nuevo esas imágenes que están allí plasmadas, unos trazos, unos dibujos, unas fotografías, unos montajes que hacen los artistas visuales que crean estas maravillosas obras de literatura, se animan de nuevo a través de la voz, primero de uno como lector que comparte su voz, comparte esas historias a través del instrumento de la voz para otras personas, y el proceso también de, digamos, de visualización de esas imágenes y de relacionar lo que estoy escuchando con lo que estoy viendo. Y eso tiene un poder enorme, tiene un poder profundísimo en el poder creativo, en la capacidad de creatividad de todas las personas que participan en una actividad de promoción, de mediación de la lectura cuando llevamos libros con imágenes, de esos libros que son pensados para niños, pero resulta que es una tarea doble. Te están escuchando y aparte que te están escuchando, están viendo y están recreando en su imagen con esos referentes visuales, están imaginándose. Uno, como piensen ustedes y todas aquellas personas que nos escuchan, en esa práctica de lectura de los abuelos o de los papás de hace unas 2 generaciones atrás, cuando hablaban también de las revistas como Calimán o como Menino, las revistas de cómics, en España que les llaman los TVO, o en inglés los funny papers, que son las tiras cómicas que conocemos nosotros en los periódicos, que pues han tenido un auge bien importante en los últimos 15, tal vez, un poquito más de años, cuando pues aparece todo este boom de las películas de superhéroes que salían en los referentes visuales, en los libros de tiras de cómics, en las novelas gráficas, en las revistas, y pasan digamos, al universo cinematográfico. Entonces es un poder muy grande el que tiene uno cuando lleva un libro de estas particularidades, porque está poniéndole al lector 2 tareas: escuchar y recrear a partir de un referente visual lo que está escuchando. Entonces me parece que es muy poderosa esa imagen y recuerdo con mucha gratitud para mí, y o sea, gratitud de mí hacia ellos, no tanto de ellos hacia mí, porque estas experiencias lo hablaba con Laura hace algún tiempo, y estos procesos uno no lleva a hacer un ejercicio de mediación para decir, bueno, yo me las sé todas y esto es lo que les voto pues aquí a ustedes para que sepan, para que entiendan, sino que uno está también aprendiendo, uno también con esa relación como lector y en esa doble tarea también se está nutriendo, porque uno va leyendo también, uno está leyendo, uno está sosteniendo el libro, va pasando las páginas, está leyendo la historia, está mostrando las imágenes, pero también estoy leyendo la reacción de los otros frente a lo que están viendo. Y eso me parece algo tan poderoso, tan bonito, ver las caras de maravilla, ver las caras de las personas que están haciendo ese esfuerzo tan grande de lectura, de escucha y de recreación en sus imaginarios, en sus conciencias, y que están disfrutando esa experiencia. Aquí, perdón, te interrumpo, y me recuerdo mucho que en el inicio de los talleres no teníamos muchos participantes, digamos que era un espacio supremamente amplio de muchas personas, entonces nos preguntamos un poco, pero bueno, igual ese ejercicio, esta intimidad de lectura, pues se puede hacer con 2 o 3 personas y es supremamente hermoso, pero pues nos preguntábamos y nos cuestionábamos, pero ¿por qué no participan también? Entonces resulta que en esos imaginarios, cuando decían va al club de literatura, ¿no? Entonces nos vendían como un club de literatura y entonces la gente decía como no, pero es que allá eso es para los intelectuales, eso allá que vamos a hacer, no, y eso para allá le exigen a usted por mínimo la primaria y que sepa leer y escribir. Y entonces cuando medíamos esos cuentos de literatura infantil, entonces claro, ellos mismos se comentan todo, decían como no, pero si leímos este cuento estuvo súper chévere y allá nos leen, allá nosotros no leemos, no tenemos que saber leer. Entonces claro, cuando hubo esa ruptura y se dieron cuenta que no necesitábamos saber leer y escribir para estar en ese espacio, ya tuvimos una acogida así como muchísimo más grande, que a veces sí nos veíamos como los dos como, uy,
porque eran 50, 60 personas ahí leyendo y todos queriendo participar y demás. Entonces eso fue como recuerdo mucho esa experiencia, decimos, pero ¿por qué no entran? Y era, digamos, porque había ese imaginario ahí de la literatura como solamente para ciertas personas. Acá viene otras preguntas relacionadas, y es cómo compartir el espacio de lectura con el hambre, ¿sí? Cuando, digamos, como a mí, ¿qué me sirve leer? Si es que, como decían, o sea, ¿para qué zapatos si no hay casa, no? O sea, como, ¿qué sucede con las personas o qué sucede con ustedes primero para poder llevar esto? Bueno, aquí hay algo importante y ese es el tema de que lo realizamos en articulación con la Secretaría de Integración Social, como lo mencionaba Juan. Entonces son hogares de paso en los cuales ellos cuentan con unas condiciones de alimentación, ¿sí? Entonces ellos tienen alimentación 3 veces diarias y sus meriendas y sus cosas. Pero había un problema y era que cuando salíamos a hacer las actividades, por ejemplo en el teatro, pues era una jornada de 8 a 12. Y no había, digamos, como desayuno ni tinto, ¿sí? Y pues el tinto era en Chapinero y pues el tinto en Chapinero es supremamente caro. Entonces, pues ahí era como difícil. Y ellos nos decían eso, como profes, que uno en un ejercicio creativo y ponerse a pensar uno con hambre no piensa, profe. Y pues obviamente pues uno es, bueno, listo, hacemos una vaca y compramos las cosas y demás, pero pues era muy complejo, muy difícil. Sin embargo, habían unas personas que ya llevan como un proceso, estaban en el hogar de paso, pero ya llevan un proceso de trabajo, entonces habían ahorrado un dinero y ellos eran los que nos gastaban las onces. Entonces, no, profe, hoy, bueno, usted ponga la gaseosa y yo pongo el pancito y bueno, y así como más que todo. O en algunos lugares podíamos como que nos guardaban la merienda que les dan a ellos, entonces nos decían como, bueno, hoy les podemos dar este bulto de manzanas, entonces de ahí salíamos, porque sí, efectivamente con hambre es supremamente complejo. O por ejemplo, estábamos en el club de lectura, en un espacio así bien poético, bien hermoso, y decían almuerzo, y pues nada, ya perdíamos total. Había una ruptura ahí total, pero muchos se iban, almorzaban y volvían. O sea, de una, es como, no te preocupes, vamos a volver, y efectivamente volvían. Pero sí había una ruptura ahí como con eso. Hace muchos años un amigo, cuando estábamos trabajando en PPPs, que teníamos, son los paraderos para libros para parques, que hay diseminados en varios espacios en Bogotá, en la ciudad. Un amigo, nos reunían mes a mes para una formación. Entonces había algunos compañeros que llegaban y eran como convidados de piedra, ¿no? Estaban ahí como todo el día sentados. Pero cuando había comida se activaban. Entonces un amigo muy jocosamente una vez dijo, donde hay refrigerio hay proceso. Entonces a mí me pareció muy chistoso y toda la vida pues le he visto el lado gracioso del asunto. Pero digamos, leyendo un poco sobre las cuestiones fisiológicas, leyendo a Nikita Brodman, leyendo a la doctora Kaufman, bueno, un montón de expertos, a Ginás, digamos un referente, a Rodolfo Ginás aquí, un referente importante para la comprensión del cerebro y su funcionamiento. Pues esa frase tan chistosa de donde hay refrigerio y proceso, pues adquiere sentido y adquiere valor en el momento en que uno se encuentra en cualquier contexto, no solamente aquí cuando trabajamos con personas en condición de habitualidad de calle,
calle, sino los mismos colegios del distrito, las mismas instituciones educativas de cualquiera de los rincones o territorios de Colombia, donde en los programas de alimentación escolar empezaron a funcionar, cuando no se los roban, empezaron a funcionar y se vieron también reflejadas unas mejorías en los resultados en cuanto al rendimiento académico. Porque un cerebro alimentado pues funciona mejor, ¿no? Entonces no le podemos pedir a un cerebro de un niño, de un joven, de un adulto, de una persona que ha pasado por unas circunstancias de vida complicadas, difíciles, de carencias, pues que se siente y nos pare bolas durante 2-3 horas de lectura. ¿Por qué? Pues porque leer de por sí, pues primero leer es un acto antinatural para el cerebro humano, es un acto artificioso, es una cosa que requiere demasiada energía, demanda mucho gasto calórico la lectura como tal. Entonces cuando no hay un cerebro, cuando no hay un cuerpo que está bien nutrido y un cerebro que requiere tanta energía, pues la gente lo primero que va a hacer es dormirse, apagarse, sentirse cansada, como que uy no, ¿por qué leer es tan difícil? A mí leer me da sueño. Yo escucho eso todos los días de la vida, cada vez que llego a un espacio de una biblioteca y empezamos alguna actividad, sobre todo últimamente me ha pasado con los custodios del espacio carcelario donde trabajo, de varios de los espacios carcelarios donde trabajo en la ciudad, y dicen, ¿y usted qué es lo que viene a hacer? No, yo vengo a leer, vengo a promover la lectura. Pero ¿cómo hace? Porque es que a mí leer me da tanto sueño, me da tanta pereza, yo leo y me siento como un enchonche, así como, pues resulta que es eso, que es que el cerebro no está bien nutrido, el cuerpo no está bien nutrido y el cerebro necesita una gran cantidad de material vitamínico para poderse concentrar, para poderse mantener despierto y para generar las conexiones neuronales que van haciendo que aquello que estamos escuchando, que aquello que estamos viendo y decodificando en el texto, pues nos quede algo impregnado en la cabeza. Porque leer, o sea, ese ejercicio de decodificación de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, de la misma manera como escribimos, leemos, requiere mucha energía. Entonces, eso es, digamos, cuando Laura, la primera vez que pasó eso, que estábamos en medio de una lectura y llamaron a los compañeros y a las compañeras, ¡el refrigerio! ¡Ya es la hora del refrigerio! Me acuerdo que eran las 3 de la tarde. Sí, o sea, desaparecían totalmente. O sea, se iban. Había uno que otro que se quedaba así como cavilando, como estos locos de qué es lo que están hablando. Venga, y se acercaban y preguntaban, oiga, que me gusta eso, ese personaje, o esa historia me acuerda algo que me pasó en la vida, no sé qué, ese tipo de vainas siempre ocurren, siempre se detonan. Y bueno, sí pasaba que a veces regresaban unos, no todos, creo que fueron muy contadas las veces con los dedos de las manos, las veces en que todos aquellos que estaban allí a las 2 de la tarde regresaron después del refrigerio a las 3, pero ya era otra la disposición. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros en Banca del Parque Radio y gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado y están siempre atentos a nuestros podcasts, a todo lo que publicamos en redes, especialmente en YouTube. Ya los estamos esperando. Hay mucho contenido muy bacano para que ustedes puedan sentarse con nosotros en esta banca. Y también que estos podcasts, esta triada, sea una invitación para que usted, que está de a pie en esas calles donde usted cree que nada puede ser habitado, sino solamente recorrido y visibilizado desde lo lejos, ¿qué tal si empezamos a visibilizar a los humanos, a las personas que viven allí? Podemos darle otro trato, otros espacios. Les enviamos un abrazo donde quiera que se encuentren. Recuerden que aquí en Banca del Parque Radio nos encanta leerlos, escucharlos, así que sigan participando. Si quieren escuchar nuestra emisora en vivo y en directo 24/7, estamos en www.bancadelparque.com. Estamos en YouTube, en Spotify y en iVoox, si ustedes quieren allí escucharnos. Ya superamos los más de 7,000 y pico de podcasts y hay mucha información para que ustedes se puedan informar y también nos escriban. Recuerden que la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao.
ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.